Hola amigos, bienvenidos al curso de números enteros. En este video vamos a aprender a cómo multiplicar números enteros. Para aprender a multiplicar números enteros, lo primero que debemos de saber es que en la multiplicación se pueden utilizar dos símbolos distintos. Se puede utilizar lo que es el aspa, pero también se puede utilizar lo que es el punto. En ambos casos estamos representando una multiplicación. Aquí tenemos a menos 4 por 5 y en este otro caso tenemos a más 3 por menos 2. Como dije, ambos casos son multiplicaciones. La única diferencia es el símbolo que estamos utilizando para representarlo. Por otro lado, por aquí estamos observando más ejemplos. En este caso tenemos números que tienen paréntesis. Y para representar la multiplicación de los números, se puede usar, como ya dije, o bien el aspa o bien el punto. Otra cosa que debemos de tener en cuenta es que cuando nos den números que tengan paréntesis, como en estas operaciones, en muchos de esos casos no nos van a colocar el símbolo de la multiplicación. Por ejemplo aquí, observamos que entre el número y el paréntesis, en este espacio, no existe ningún símbolo. Cuando veamos eso, vamos a sobreentender de que se trata de una multiplicación. El 8 se está multiplicando con menos 7. ¿Está bien? Estas dos expresiones vienen a ser lo mismo. Igual tenemos por este lado. Observamos que entre los paréntesis, en este espacio, no nos han colocado ningún símbolo. Por lo tanto, vamos a sobreentender de manera directa de que estos números se están multiplicando. Menos 6 se está multiplicando con más 5. Por lo tanto, estas dos expresiones van a ser equivalentes. Lo mismo ocurre en el último caso. Observamos que entre los paréntesis no existe ningún símbolo. En este espacio no existe ningún símbolo. Por lo tanto, vamos a sobreentender de que estos números se están multiplicando. Estamos recalcando esto porque es muy importante diferenciar lo que es una multiplicación de lo que es una suma o resta. Recuerda que en una multiplicación muchas veces no nos pueden colocar el símbolo. Por ejemplo aquí habíamos dicho que entre el número y el paréntesis no existe ningún símbolo. Por lo tanto, sobreentendemos de que se trata de una multiplicación. En cambio aquí date cuenta que ocurre algo diferente. Entre el número y el paréntesis tenemos un símbolo. En este caso el símbolo de suma. Por lo tanto, esta operación se trata de una suma. El procedimiento para efectuar una suma o una resta es totalmente distinto al procedimiento de una multiplicación. Es por eso que es importante diferenciarlos. De igual manera en este ejemplo, entre los paréntesis no existe ningún símbolo. Por lo tanto, se trata de una multiplicación. En este otro caso vemos que entre los paréntesis existe el símbolo de resta. Por lo tanto, se trata de una resta. De igual forma, en este último ejemplo, entre los paréntesis, observamos que en este espacio no existe ningún símbolo. Por lo tanto, se trata de una multiplicación. En este otro caso, observamos que tenemos el símbolo de la suma. Por lo tanto, se trata de una suma. Ahora sí, vamos a ver ejemplos de cómo multiplicar números enteros. Pero para poder iniciar con el primero de ellos, debemos de saber de que en toda multiplicación de números enteros se debe de aplicar lo que es la ley de signos. Esta ley es muy sencilla de aprender. Simplemente nos dice de que cuando multiplicamos signos iguales, por ejemplo, un positivo con un positivo o un negativo con un negativo, esa multiplicación nos dará un número positivo. Por otro lado, si multiplicamos signos diferentes, por ejemplo, positivo con negativo o negativo con positivo, esa multiplicación nos dará como resultado un número negativo. Para poder entender mejor todo esto, vamos a iniciar con el primer ejemplo. Tenemos a menos 4 que multiplica con 5.
Nosotros ya sabemos por los videos anteriores que cuando un número no tiene signo, se sobreentiende que dicho número es un número positivo. ¿Está bien? Vamos a empezar con eso. Ahora, tenemos que multiplicar a menos 4 por más 5. Un número negativo por un número positivo. Veamos qué nos dice la ley de signos. La ley de signos nos dice de que si multiplicamos signos diferentes, negativo con positivo, esa multiplicación nos dará como resultado un número negativo. Entonces vamos a aplicar esto primero. Negativo con positivo, signos diferentes, nos dará un número negativo. Eso es según la ley de signos. Ahora sí, una vez que ya tenemos el signo del resultado, vamos a efectuar la multiplicación. 4 por 5 nos da 20. Y de esa manera ya tenemos la respuesta. Continuemos con el siguiente ejemplo. Tenemos a menos 3 que multiplica con menos 2. Ya sabemos que cuando multiplicamos números enteros, lo primero que debemos de aplicar es la ley de signos. En esta ocasión tenemos un número negativo que está multiplicando con un número negativo. Ambos valores tienen signos iguales. Cuando tenemos signos iguales, la ley de signos nos dice de que la multiplicación de esos valores nos da un número positivo. Negativo por negativo nos da positivo. Entonces, eso es lo primero que vamos a colocar. Nuestro resultado va a ser positivo. Ahora sí, podemos efectuar la multiplicación de los números. 3 por 2 nos da 6. Por lo tanto, de esa manera ya hemos encontrado el resultado. Continuamos con el siguiente ejemplo. Se está multiplicando menos 6 con más 5. Ya sabemos que lo primero que debemos de aplicar es la ley de signos. Un número negativo se está multiplicando con un número positivo. Son de signos diferentes. Cuando son signos diferentes, el resultado es un número negativo. Negativo por positivo nos da negativo. Entonces, ese es el signo que vamos a colocar. Ahora sí multiplicamos los valores. 6 por 5 nos da 30. Y de esa forma obtenemos el resultado. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Observamos que estos números aparentemente no tienen signo, pero ya sabemos que cuando un número no tiene signo, se sobreentiende de que es positivo. Cuando un número no tiene signo, se sobreentiende de que es positivo. Por lo tanto, en esta expresión tenemos que multiplicar a más 10 por más 4. Aplicamos la ley de signos. Se trata de dos números que tienen signos iguales. Cuando tenemos signos iguales, en este caso positivo con positivo, esa multiplicación siempre nos da positivo. Entonces es lo que vamos a colocar. Ahora podemos multiplicar los números. Tenemos a 10 por 4, sabemos que eso es 40, por lo tanto lo colocamos. Puede quedar como más 40 o como ya dije, si omitimos el signo no hay problema porque se sobreentiende de que es positivo. ¿Está bien? Para culminar vamos a ver este último ejemplo. Tenemos a 5 que multiplica a menos 2 y también todo ello está multiplicando a menos 3. Para poder resolver toda esta expresión, lo primero que debemos de saber, como ya dije en el ejemplo anterior, es que cuando un número no tiene signo se va a sobreentender de que es positivo. Ahora, una vez que ya hemos hecho eso, vamos a multiplicar, pero por partes. Vamos a iniciar multiplicando los dos primeros valores que se tengan. Más 5 por menos 2. Aplicamos la ley de signos, positivo por negativo. Positivo y negativo son signos diferentes. Positivo y negativo nos da negativo.
Entonces ese va a ser nuestro primer resultado. Luego multiplicamos 5 por 2. Eso nos da 10. Entonces, más 5 por menos 2 nos da menos 10. Ahora, todo ese resultado va a multiplicar al siguiente valor que tengo, que es menos 3. ¿Está bien? Primero hemos multiplicado estos dos valores y ese resultado va a multiplicar al tercer valor que se tenga. Entonces, si multiplicamos, nuevamente vamos a aplicar la ley de signos. Negativo por negativo, signos iguales, negativo por negativo nos da positivo. Entonces nuestro resultado va a ser positivo. Y finalmente multiplicamos 10 por 3, eso nos da 30. Por lo tanto, al final tenemos que toda esta multiplicación nos da más 30, o simplemente también podemos decir 30. Bueno amigos, espero que el video les haya sido útil. Recuerda que el curso completo de números enteros lo voy a estar dejando en la descripción del video. Asimismo es muy importante que te suscribas, le des like, comentes y compartas el contenido. De esa forma podemos seguir subiendo muchos más videos educativos totalmente gratis. Nos vemos en la próxima clase.